En este ejercicio me piden encontrar la derivada de esta función, que es f que depende de p igual al coseno a la 12 potencia, y el argumento del coseno es p al cubo más 2 por p. Entonces, para derivar esta función, la primera fórmula que tengo que utilizar de este formulario que está aquí es la fórmula número 9, que dice que la derivada de u a la n, la voy a escribir acá, la derivada de u a la n va a ser igual a n por u a la potencia n menos 1 por la derivada de u. Entonces, esta es la primera fórmula que se va a utilizar para empezar a derivar. Pues se tiene que esta función se puede escribir de esta forma. Sería el coseno de p al cubo más 2 por p. Y todo esto lo voy a encerrar entre corchetes y va a estar elevado a la potencia 12. Entonces aquí escribo que esto es a la potencia 12. Por lo que se va a considerar que el contenido de este corchete, todo esto de aquí, va a ser u, y este exponente 12 va a ser n. Y entonces, si se aplica esta fórmula, se tiene que la derivada de f va a ser igual a n, que en este caso n vale 12, entonces aquí escribo igual a 12. Y luego dice la fórmula que n multiplica u por n menos 1, es decir, va a quedar el valor de u, que es el contenido del corchete, coseno de p al cubo más 2 por p, cierro el corchete, todo eso va a ser u, y ese valor de u tiene que estar a la potencia n menos 1, es decir, aquí va a quedar n, que es 12, y le quito 1. Y luego menciona la fórmula que todo esto que ya escribí tiene que multiplicarse por la derivada de u, entonces aquí voy a escribir que todo esto va a multiplicar a la derivada del valor de u, que es todo esto que está aquí. Entonces aquí escribo derivada del coseno de p al cubo más 2 por p. Cierro este paréntesis. En el siguiente paso, toda esta parte que estoy encerrando aquí prácticamente va a quedar sin cambios. Únicamente hay que realizar esta resta de 12 menos 1. El exponente en el siguiente paso va a quedar 11. Aquí aparece esta derivada, que es la derivada de un coseno. Entonces, para derivar un coseno, tengo que utilizar otra fórmula. Aquí en este formulario sería la fórmula que aparece aquí, con el número 14, que dice que la derivada del coseno de u, la voy a anotar por acá, la derivada del coseno de u va a ser igual a menos el seno de u por la derivada de u. Entonces aquí escribo que es igual a menos el seno de u por la derivada de u. Entonces con esta fórmula es que voy a resolver esta derivada que aparece aquí. Entonces todo esto que ya escribí va a multiplicar al desarrollo de esta derivada. Entonces, como va a ser una multiplicación, aquí voy a abrir un paréntesis grande. Entonces, en esta nueva derivada que voy a resolver en este paso, el valor de u ahora va a ser el contenido de este paréntesis. Entonces aplico la fórmula que dice que la derivada del coseno de u es igual a menos el seno de u. Entonces, ese menos seno de u, aquí lo anoto, menos el seno, pero en este caso el valor de u es p al cubo más 2 por p. Y luego enseguida dice la fórmula que lo que acabo de escribir se tiene que multiplicar por la derivada de u. Entonces aquí escribo todo esto por la derivada de u, pero en este caso el valor de u es este, p al cubo más 2 por p. Entonces, en lugar de utilizar estos paréntesis grandes que usé aquí, puedo utilizar, como nos enseñan en ocasiones, para agrupar operaciones se utilizan paréntesis, luego se utilizan corchetes y luego se utilizan llaves. Pero cuando ya son más operaciones, pues son insuficientes estos elementos y es por ello que se utilizan únicamente paréntesis. Pero aquí en lugar de estos paréntesis, como ya utilicé paréntesis acá, pudiera utilizar en lugar de esos paréntesis corchetes y es lo mismo. Entonces aquí en esta parte se observa que sigue apareciendo una derivada. Es una derivada sencilla. Entonces la derivada de p al cubo resulta 3p cuadrada. Aquí lo voy a anotar. 3p cuadrada. Y luego la derivada de 2p simplemente resulta más 2. Entonces de toda esta derivada que está aquí va a resultar 3p cuadrada más 2.
y tendría que encerrarlo entre paréntesis para que no se altere el resultado en el siguiente paso. Este menos que aparece aquí con el seno se traslada hasta el inicio, entonces aquí se va a trasladar y va a multiplicar al 12, entonces va a quedar aquí menos 12. Y entonces ya quito el menos de acá de esta parte. Entonces ahora lo que voy a hacer en el siguiente paso es que este menos 12 que aparece aquí al inicio lo voy a multiplicar por el contenido de este paréntesis, que es el resultado de esta derivada que se resolvió aquí. Entonces este menos 12 tiene que multiplicar tanto al 3, p cuadrada, como a este 2. Entonces quedaría de resultado menos 36 p cuadrada. Y este menos 12 por este 2 resulta menos 24. Y sigo encerrando esto entre paréntesis para que no se altere el resultado. De este corchete que está aquí, lo puedo escribir de esta forma. Va a quedar esto que ya escribí por el coseno a la potencia 11, aquí voy a escribir la potencia, coseno a la potencia 11 de p al cubo más 2 por p. Entonces aquí escribo p al cubo más 2 por p, entre paréntesis, porque todo esto es argumento del coseno. Si lo escribiera sin paréntesis, el argumento del coseno únicamente sería p cúbica, y eso no es lo que está indicando el problema. Entonces todo esto hay que encerrarlo entre paréntesis. Entonces al poner la potencia del coseno aquí en esta parte, ya me puedo olvidar de estos corchetes que están aquí. En este paso que estoy haciendo, ya no escribo los corchetes. Y falta escribir esta parte, el seno de p al cubo más 2 por p. Entonces todo esto por el seno de p al cubo más 2 por p. Igual, todo esto entre paréntesis porque es el argumento de seno. Entonces este sería el resultado de la derivada de la función f. Aunque como es una multiplicación, recordar que en una multiplicación el orden de los factores no altera el producto, entonces es posible que primero aparezca este factor que estoy encerrando aquí, que en segundo lugar aparezca este factor que estoy encerrando aquí, y en tercer lugar aparezca este factor del coseno a la 11, de esta forma. Entonces cualquiera de estos dos resultados es lo mismo, nada más que escrito en orden diferente. Es la derivada de esta función f que aparece ahí. Con esta parte se finaliza esta explicación. Gracias por su atención.